Muy buenas noches con todos. Les damos la bienvenida nuevamente desde el Centro de Ilustración Republicana, tanto a los que están aquí en esta sala de Zoom como a los que nos acompañan a través de las redes sociales. Mi nombre es Walter La Plata Sánchez, director del Centro de Ilustración Republicana, y en esta noche estamos felices de poder estar nuevamente para realizar una nueva entrevista sobre la coyuntura política actual, para tener algunas reflexiones, compartir ideas sobre lo que se viene para el futuro de nuestro país. Esta entrevista está auspiciada, organizada por el Centro de Ilustración Republicana y el Centro de Estudios Ludwig von Mises, y está auspiciada por el Foro Liberal Iqueño, la Sociedad Bastiat de Venezuela, el Centro de Investigación y Estudios Legales CITEL y Asociación para la Educación Económica en los Andes. En esta oportunidad tenemos como nuestro invitado al profesor Martín Portillo Contreras, quien es licenciado en Educación, ex catedrático de la Universidad de San Marcos y el fundador del Centro de Ilustración Republicana. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Su micrófono. Muchas gracias por la invitación a esta, no quiero llamarla trágica circunstancia, sino alentadora circunstancia, puesto que nos permite estas semanas una reflexión necesaria a nivel nacional y quizás un desmantelamiento de toda una serie de falacias que se han ido construyendo en las últimas décadas a partir de la imposición de un modelo, ¿no? El modelo nacionalista, socialista de la dictadura de Velasco, el modelo intervencionista que se da con bastante fuerza en los años 45 en adelante con Bustamante y Rivero, y que creo merece una explicación no solo de carácter económico, sino también de carácter histórico y social. Profesor, esta conferencia la hemos titulado justamente por que se sostiene que la izquierda, ahora esta facción representada por el señor Castillo, pretende una vuelta a los años 70. Y obviamente si recordamos los años 70, recordamos la dictadura militar que comenzó con el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado. Entonces, como usted dijo, para hacer un análisis histórico, quería preguntarle qué significó para la historia del Perú ese golpe de estado que comenzó con esos 12 años de dictadura militar. Básicamente, en cuanto a la economía nacional, fue la destrucción de las bases de la economía independiente que se venía gestando a través de la inversión privada nacional, principalmente, y la que estaba ligada a la inversión extranjera vía proyectos o propuestas que compartían, ¿no?, las utilidades, las ganancias, y que generaban puestos de trabajo. Amén de señalar, por ejemplo, la investigación que se hizo en el sector agropecuario, en el sector minero. Todas estas, inclusive en el sector educativo. Recordemos que una de las universidades más golpeadas fue la Universidad Ricardo Palma, que fue un proyecto nacido de las asociaciones empresariales nacionales para crear un centro de estudio superior de carácter profesional técnico antes que filosófico, ¿no?, como caracterizaba, digamos, a la mayoría de universidades existentes en el Perú, una más ligada a la producción, ¿no? Pero esa universidad lamentablemente fue intervenida y fue totalmente desarticulada, al igual que el resto de instituciones. Un caso muy evidente, podemos señalar el endeudamiento que pasa de aproximadamente 700 millones, 797 millones de dólares el año 1968, esa es la deuda del Perú, cuando Belaúnde es sacado del Palacio de Gobierno, cuando la democracia es agredida brutalmente
por estos militares socialistas, ¿no? Para que el año 75, año en el cual Velasco también sufrirá un golpe de Estado, la deuda, ¿no?, de los peruanos ascendía a más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Más que cuadriplica la deuda de los peruanos el señor Velasco. Este dictador que se pretendía el adalid de la justicia y de la redistribución, lo único que logró fue incrementar la pesada carga de la deuda nacional, ¿no?, bajo proyectos totalmente ineficientes, bajo propuestas totalmente desfasadas que negaban completamente los avances de la economía en el contexto del tercer mundo. Muchos países del tercer mundo ya en esas épocas estaban ensayando otras propuestas. O en todo caso, podríamos decir que no se arrojaron en un salto al vacío tan radical, ¿no? Esta dictadura no solamente afecta a la economía, la capacidad de producción, sino que además crea un colapso social. La población, al igual que hoy en día, nosotros presenciamos en el África migraciones en Oriente Medio y Cercano Oriente, migraciones por las pésimas condiciones de vida, por la falta de capacidades o recursos necesarios para autosostenerse. Las poblaciones migran desesperadamente buscando entornos más propicios. Y es justamente esta migración tan abundante que rellena la costa de población de origen serrano, ¿no?, consecuencia directa de la destrucción de esa economía que poco a poco se había ido articulando entre los 50s y 60s en la sierra. Él causa una crisis social de la cual todavía no nos hemos repuesto. Aún en el Perú existen pueblos jóvenes. Esta mañana hubo una invasión en Lomo de Corvina, ¿no?, algo que hacía mucho tiempo no veíamos, pero que demuestra que hasta el día de hoy el régimen de propiedad, el respeto a los contratos y las transferencias no ha sido rescatado, y más bien las personas, las familias, se ven en la lamentable situación de tomar, digamos, medidas violentas o agresivas, ¿no? Ahora bien, este inicio de la dictadura militar, pues obviamente se instauró y echó al presidente Belaúnde y acabó prácticamente con la democracia incipiente que había existido hasta ese momento. Quería preguntarle qué papel tuvo la clase política a lo largo de esos 12 años de dictadura, los partidos que habían en el Perú. Bueno, Acción Popular durante 12 años va a ser vapuleado, su jefe va a ser deportado, el señor Belaúnde, y muchos de los, digamos, leales a Belaúnde Terry van a tener que afrontar la extradición. Pero muchos jóvenes, quizás soñadores, quizás idealistas, y otros quizás no tan soñadores ni idealistas, arribistas podríamos decir, van a ver una gran oportunidad en este festinaje de la destrucción de los derechos de propiedad, la oportunidad para poder enquistarse durante un tiempo en el Estado y sacar jugosos dividendos, ya sea como imagen política, ya sea como oportunidad de medrar de los recursos del Estado. Hay un texto bastante interesante, bastante importante, sobre la historia de la corrupción en el Perú, escrito por Alfonso Quirós, donde señala que el grado de corrupción que la dictadura de Velasco establece para poder aplicar todo este panorama, todo este arsenal de reformas, hay resistencia. Lo que hace es quebrar esa resistencia comprando lealtades. Esta corrupción va a enquistarse en el Estado peruano.
y va a mantenerse durante décadas. No es la corrupción de los años previos, es una corrupción mucho más grande, que se hace prácticamente una costumbre, ¿no? Recordemos además que los militares que van a tomar el poder han sido acusados por el Congreso de la República en el año previo al golpe de Estado, justamente de corrupción, de malversación de fondos y de contrabando, utilizando aviones y buques de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento? Juan Velasco Alvarado. ¿Qué es lo primero que se hace luego de sacar al arquitecto presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, y expulsarlo del país? Tomar el Congreso de la República y secuestrar todos los documentos que el Congreso había ido recabando en una comisión especial investigando a los militares implicados en estos terribles casos de corrupción, que ya habían sido denunciados en los años anteriores y que habían sido llevados ante la justicia militar. Justicia militar que, hay que recordar, exonera de cargos a los acusados. Es por eso que el Congreso se ve obligado a iniciar una investigación. Toda esa documentación será después considerada por la dictadura de Velasco, que amenaza la seguridad nacional y, por tanto, nunca más se volvió a hablar del tema, ¿no? Ahora que justamente en los últimos años hay tantas instituciones dedicadas a buscar los casos de corrupción, es de sorprender, por ejemplo, que IDL no haya tocado este caso emblemático, porque es el origen de un gobierno, una dictadura militar, que para evitar que sus cúpulas corruptas sean llevadas ante juicio, van a tomar el poder, ¿no? Es para salvar su imagen, no es para limpiarle al Perú esa posición de país dependiente. Se volvió mucho más dependiente con Velasco. Nuestra deuda crece y eso nos hace más dependientes. Por lo tanto, lo que hay detrás de este golpe de Estado es una confabulación siniestra, bajo motivos totalmente egoístas, bajo motivos totalmente egolátricos. El caudillismo de Velasco va a ser de tal magnitud que no le va a importar entre el año 74 y 75 promover una aparentemente intención de ir a la guerra con Chile cuando ya el Perú estaba económicamente quebrado. Eso es criminal. Ahora bien, si no recuerdo mal, Alfonso Quirós, en ese libro que usted está citando de la historia de la corrupción en el Perú, deja entender que el gobierno militar puede haber sido incluso el más corrupto del siglo XX, o tal vez he leído mal. No, señala que es el más corrupto en toda la historia de la República. Recordemos que Alfonso Quirós revisa inclusive los dos primeros gobiernos del siglo XXI, ¿no? Y él señala que ciertamente, ¿no?, Fujimori no le llega a los talones a la dictadura militar, ¿no? Justamente quienes han sido los beneficiarios de esa dictadura militar son hoy en día y desde los 90s, ¿no?, destacados profesores universitarios, destacados investigadores que investigan lo que les conviene y ocultan la data que no les conviene, ¿no? Y que hoy en día además han montado ONGs para escamotear la información. Es una cosa muy curiosa que se sancione moralmente a un gobierno como el de Alberto Fujimori, como el de Leguía, por decir dos presidentes que ganaron elecciones y después tomaron el poder por la fuerza, pero no se critique, no se investigue, no se ausculte con esa misma minuciosidad, con ese mismo énfasis y ese mismo apasionamiento, una dictadura que destruyó la economía nacional,
que destruyó la oportunidad de empleo de millones de personas en este país. Que en el año 1975, no olvidemos la infausta tragedia de la huelga policial, jóvenes estudiantes universitarios, líderes sindicales que salieron a marchar contra esa dictadura, desaparecieron. Hasta el día de hoy, estamos abril del año 21, ninguna institución se ha tomado el trabajo de intentar averiguar dónde están los restos de estas personas desaparecidas. ¿Quiénes dieron la orden de torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos? Esos crímenes quedaron impunes. Y los que hoy reclaman por la verdad son los que más se encargan de ocultarlo. Ya que ha hecho esta comparación, ¿no?, con otros gobiernos que se conocen que son muy corruptos, como el de Leguía y el de Fujimori, haciendo alusión también a la comparación entre actos autoritarios y violaciones a los derechos humanos, en la dictadura militar, ¿cuáles son estas violaciones que podemos decir a los derechos humanos que ocurrieron y que no se han denunciado o no se denunciaron hasta ahora? Bueno, no se han llevado a juicio, digamos, ¿no? Y eso es lamentable. Eso indica la tan arbitraria sensibilidad por la justicia y por el debido proceso, la muy arbitraria y antojadiza actitud respecto de la defensa de los derechos humanos. Muchos peruanos fueron deportados, se les retiró a alguno la nacionalidad, se le impidió a los periodistas de todos los formatos existentes la libertad de expresión, se crea instituciones como SINADI y OSI para controlar lo que se informa, lo que se emite, ¿no? Se intenta formatear la información. Eso aunado, repito, a la masacre de policías organizada por el propio general Velasco, que dio la orden, no ha sido sancionado. Tenemos hoy en día, y desde hace muchos años, avenidas con el nombre de Velasco, parques conmemorativos a Velasco. Pareciera que en el Perú matar gente y ser de izquierda, ¿no?, asesinar civiles y ser de izquierda es meritorio. Y pareciera que cometer los mismos actos y no ser de izquierda merece la condena absoluta. Es por eso que es necesario hacer no de esto un examen belicoso, sino más bien un examen ecuánime. Algo que Alfonso Quirós también reclama y lo deja como tarea para quienes lo sucedan, ¿no?, es investigar el régimen militar de la dictadura que va de 1968 a 1980. Él señala que es necesario investigar ese periodo, porque ahí están las raíces de los problemas que se van a dar después. No solamente en la década de los 80, sino también en la década de los 90. ¿Y qué cosa es lo que hoy en día se reclama? Se reclama los 90. Sin embargo, se tiende a ignorar que los 90 son una respuesta a los 70. Y esta tradición de corrupción, ¿no?, que pareciera rastrear el investigador Alfonso Quirós, no es más que la punta del iceberg, ¿no? En el caso específico que tú mencionas, yo creo que uno de los principales derechos de las personas, además de la libertad de expresión, es el derecho de propiedad, ¿no? Y esta fue totalmente destruida. Más del 90% de las empresas existentes en el Perú pasaron a ser del Estado. A las personas a las cuales se les expropió no se les pagó debidamente.
Hasta el día de hoy hay personas que tienen bonos de la reforma agraria. Eso es totalmente ridículo, ¿no? No se puede pretender que el robo organizado desde el Estado es un acto bueno, es un acto legítimo. Tampoco era un acto legal. Recordemos que estábamos bajo un régimen de dictadura, bajo un régimen militar, con una desaparición total de los derechos establecidos en la Constitución. Estábamos regidos bajo un estatuto militar. No existía poder judicial. La Corte Suprema fue desarticulada completamente y reemplazada por un Consejo Militar de Justicia. Todos los ministros eran militares. Y recordemos, solamente para evaluar fuera de una dictadura, bajo un régimen democrático, donde sí hubo capacidad de crítica, ¿no? Pero de crítica a un gobierno, pero de silencio frente al gobierno previo, las zonas de emergencia establecidas por el presidente Belaúnde. Esas zonas de emergencia estuvieron bajo autoridades militares, formadas en la década ominiosa de los 70. ¿Qué hicieron en Ayacucho? ¿Qué hicieron en Ayacucho? Es decir, podemos suponer que estos militares actuaron en Ayacucho de una manera tan radical, tan salvaje, y fueron angelitos solo 7 años antes. Eso no resiste la más mínima investigación. Curiosamente no se ha investigado. No hubo ningún tipo de elecciones tampoco. No hubo ni elecciones municipales, ni ningún tipo de sufragio en 12 años. Eso también eso es... ya había sido, eso ya había sido suspendido previamente, ¿no? En realidad desde el régimen de Odría. Pero lo que vamos a tener es la desaparición de lo que se llama el Estado de Derecho. Es por eso que la institucionalidad democrática en el Perú es tan frágil. Es tan frágil porque cuando comenzamos a sentar las bases de la misma, que se sostienen en la creación de riqueza, aparecen discursos enemigos de la creación de la riqueza. Y entonces esa institucionalidad imperfecta es vista como totalmente inútil y es destruida. Y se instauran regímenes de terror como el de la dictadura militar, que dicho sea de paso, también hizo una nefasta reforma educativa. Los profesores, más que profesores, se dedicaron a ser difusores de la ideología comunista, ¿no? Es ahí donde, gracias al CINAMOS, el SUTEP se convierte en una herramienta del Estado, de un Estado que pretende avasallar la mente de niños y jóvenes. Recordemos que es en ese mismo periodo que es contratado por el Estado el señor Abimael Guzmán, que da clases en un colegio y luego dará clases en una universidad. En 1980 son conocidos los primeros atentados terroristas de Sendero Luminoso, pero nadie tiene la capacidad para convertir a un joven en un asesino en solo una semana o 3 meses. Ese es un lento trabajo de formación ideológica bajo la cobertura de la dictadura militar. Sendero es hijo de la dictadura militar. No es que los militares tomaron el poder para evitar la aparición de Sendero, es totalmente lo contrario. Los militares toman el poder y uno de los monstruos que van a crear, por acción o por omisión, ¿no?, es Sendero Luminoso. 4 años después aparece el MRTA, ¿no? Yo siempre menciono que, al parecer, los violentistas nunca se sienten satisfechos y tratan de competir entre ellos, ¿no? Sendero será un modelo que se basa en Mao, mientras que el MRTA será lo que denominamos guerrillas urbanas, unos en el sector rural, otros en el sector urbano, pero ambos decididos a destruir
lo que se intentaba construir en democracia, ¿no? Los costos de esa destrucción van a hacer inviable el intento de recuperación del gobierno del señor Belaúnde y esa constitución nefasta que impusieron los militares a Haya de la Torre va a hacer imposible deshacer ese elefantiásico Estado que es el pivote de la decisión económica, anulando la capacidad de los peruanos para innovar, crear, invertir, acumular, capitalizar, ¿no? Esa constitución es nefasta por ese aspecto, porque inhibe a los peruanos de poder construir su propio futuro. Pareciera que nadie la ha leído, ¿no? Y pareciera que nadie se ha percatado, ¿no?, de que si uno compara la Constitución del 79 con el plan de Velasco, el plan de gobierno, y el plan de Morales Bermúdez, simple y sencillamente va a entender que ahí hay una secuencia lógica y que eso aplicado a una población tiene un resultado. El resultado es la debacle económica. $1 llegó a costar en 1985, el último año del segundo gobierno del arquitecto Belaúnde Terry, 12.000 soles. $1. Ya estábamos rumbo a la hiperinflación. Ya estábamos casi como Alemania, ¿no?, después de la debacle de 1929. A ver, quería preguntarle, ¿qué me puede decir sobre el supuesto logro de esta revolución militar de reivindicar a los indios? Se dice mucho de que ese fue su logro, ¿no? Fracasó la reforma agraria, muchos lo admiten, que fue una desgracia económica la dictadura, también lo admiten, pero dicen de que eso reivindicó a los indios. ¿Qué me puede decir sobre ello? Bueno, si reivindicar a los indios es quitarles los medios de vida, ¿no?, impedirles que trabajen, que se organicen, que se capitalicen por sus propios esfuerzos, y más bien convertirlos en seres dependientes para que luego en su miseria se vean obligados a trasladarse a Lima u otras ciudades de la costa y vivir en condiciones infrahumanas, si a eso le llaman hacerle un servicio a la población nacional, realmente demuestra el poco afecto por la humanidad que puedan tener personas que se atreven a decir semejante cosa. No teníamos villas miseria en los años 60, ¿no? Esto se agudiza después de las reformas de Velasco. ¿Por qué en los 50 y en los 60 no se da ese proceso? Es más lento, porque las oportunidades para los negocios en la sierra se comienzan a crear, ¿no? El régimen de Odriga puede haber sido una dictadura, sí, pero supo aprovechar el mercado internacional, supo aprovechar una política de incentivos a las exportaciones que generaba, ¿no?, generaba ahorro, generaba divisas para el Estado y para las empresas, y creaba una especie de articulación interna entre proveedores, productores y exportadores. Negar eso es no entender cómo funciona una empresa que exporta. Porque una empresa que exporta y está ubicada en el Perú usa mano de obra peruana. 2, usa insumos nacionales. 3, puede importar maquinaria o capitales. Pero, producto de la venta, producto de la exportación, hay un ingreso para el Estado. Hay un ingreso para la empresa que se distribuye, ¿no? Y esas son oportunidades que fueron totalmente eliminadas, ¿no? El gobierno de la dictadura de Velasco, ¿no?, porque eso no fue un gobierno, eso fue una dictadura, va a prohibir las empresas nacionales y extranjeras privadas en el Perú, en prácticamente todos los sectores existentes. Va a pasar a estatizar todas las empresas que muchos peruanos habían con esfuerzo y con devoción, ¿no?, con compromiso, habían tratado de crear o de instaurar, bajo el argumento de que los ricos tienen mucho, ¿no? Lo que pasa es que
se compara muchas veces, de manera equivocada, lo que puede tener en la cuenta o en activos fijos una empresa con la rentabilidad de la misma y el nivel de enriquecimiento que pueda tener el dueño de la empresa. Pero más que una sola empresa en manos de una sola persona, lo que en el Perú estábamos presenciando en los 15 años previos a la destrucción que organiza la dictadura de Velasco, es una especie de proyectos empresariales y de coordinación entre distintos productores, tanto en la sierra como en la costa, e inclusive, de manera más tímida, en la región de la selva, ¿no? Estábamos quizás reiniciando lo que se dejó en el olvido allá en los años 1919. De 1895 a 1919 hay una creación de empresas en el Perú, nacionales, de capital nacional, que van a brindar servicio de agua, desagüe y electrificación, proyectos de irrigación, puentes y caminos. No es inversión extranjera, es inversión nacional. Se suman pequeños ahorros creando capitales mayores. Eso se va a repetir entre los 50 y 60. Lamentablemente, ¿no?, la dictadura de Velasco se encargó de destruir todo eso y de teñir de un color oscuro, ¿no?, el potencial de la iniciativa nacional. Ahora, como usted ha dicho, todo esto con esta constitución que se instauró en el 79 fue para proteger todas esas reformas y todo ese régimen para que no fuera desmantelado. Sin embargo, cuando llega el señor Fujimori y disuelve y da una nueva constitución, pues prácticamente hace un cambio con todo esto que había quedado desde la dictadura militar. ¿Cómo es que él desmantela todo el estado de Velasco en lo que fue su gobierno? Yo no diría que tanto lo desmantela, yo creo que cambia el tono social, es decir, las perspectivas, las expectativas de la población cambian. Recordemos que el Congreso Constituyente Democrático es electo en octubre del año 1992, ¿no? Algo que yo siempre pregunto a mis alumnos en la universidad es, ¿cuántos años duró la dictadura de Fujimori, del señor Alberto Fujimori? Y generalmente me dicen 10 años, 12 años, y yo les digo, ¿cuándo empezó la dictadura? El 5 de abril, profesor, del año 1992. Muy bien, el 5 de abril. ¿Y cuándo terminó? Nadie sabe cuándo terminó. Les digo, ¿qué cosa es una dictadura? Cuando un gobierno está en manos de solo una persona. Cuando no hay esta competencia, ¿no?, entre los distintos poderes. Cuando no hay esta contraposición de poderes para defender los derechos de la población. Cuando el poder está concentrado, ¿no?, hablamos de una dictadura. Pues bien, si se instaura un Congreso en donde, si bien la mayoría apoyaba al señor Fujimori, y fue elegida por voto popular universal, es decir, no hubo fraude, la gente decidió, la gente evaluó. Ahora, si nos parece hoy bien o mal cómo eligieron nuestros abuelos, ese es otro problema. Pero yo dejo a cada habitante del país que juzgue a su abuelo. Es su derecho. Sin embargo, en esa asamblea o en ese Congreso Constituyente Democrático también hubo oposición. Y cuando se instala el año 92 y promulga la Constitución al año siguiente, en diciembre del 93, lo que tenemos más bien es una especie de acuerdos, porque todos los que participaron en esa asamblea, en ese Congreso Constituyente, señalaron en reiteradas ocasiones que tuvieron que negociar con los fujimoristas, ¿no? Y se negoció algo bajo una nueva demanda popular. Recordemos a Matos Mar, ¿no?, que muchos años antes escribió Desborde Popular y Crisis del Estado, anunciando lo que se venía, ¿no? Y claro, la gente desbordó el Estado.
la gente que había sido, entre comillas, engatusada, ¿no?, ilusionada por los militares, que el Estado se iba a encargar, descubrió que el Estado no solamente no se encargó, sino que además los hizo miserables. Ante eso, la población va a creer que es porque son los militares y porque en el ejercicio de la fuerza y de la imposición vertical ese esquema no funciona, pero sí funcionará cuando haya consenso y diálogo entre los distintos actores políticos y las fuerzas vivas de la sociedad. Por lo tanto, la democracia se vio como otra oportunidad para hacer un régimen socialista. Acción Popular y luego el APRA. ¿Qué sucedió? Las cosas se empeoraron. ¿Qué descubrió la gente o qué sintió la gente? Que ya no podía tolerar más un esquema así. Y van a votar por los fujimoristas, no porque los fujimoristas sean Chicago Boys o tengan Nobels en economía, sino porque los fujimoristas del año 92, 93 que postulan al Congreso, llevan un discurso que es populista, que es nacionalista, pero que también habla de un nuevo espíritu, del respeto o de la reivindicación de los informales, de la reducción del Estado, no porque tengan la plena convicción de que el Estado es malo, sino porque se estaba viviendo una situación en donde el Estado era totalmente negativo, letal, indolente, sordo, pero recaudaba y endeudaba por generaciones. ¿Qué se pretendió? Se pretendió liberar a la gente de la presencia de los funcionarios del Estado. Eso se negoció con las fuerzas opositoras dentro del Congreso Constituyente Democrático. Y ese resultado es la Constitución del año 93, ¿no? Esas fuerzas políticas, por eso, conservan el llamado capítulo económico dentro de la Constitución, que es prácticamente un copy-paste de la Constitución del 79. ¿Pero por qué las cosas resultaron distintas? Porque las personas actuaron de manera distinta. Digamos que hicieron una exégesis de la Constitución en su vida diaria, ¿no?, distinta. Y el gobierno ya no actuó de una manera tan insidiosamente controlista, ¿no? Además, no podía. El gobierno de Fujimori tenía que encargarse de dos compromisos importantes. Uno, pacificar el país, y dos, reconstruir la infraestructura básica para que la inversión extranjera llegara y la inversión nacional reapareciera. ¿Qué era mejor? Dejar de controlar a las personas. Se redujeron muchas barreras burocráticas, se redujeron muchos impuestos y aranceles, y eso facilitó que las personas pudieran comenzar a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Inclusive eso se lo debemos a un texto muy importante, El otro sendero, ¿no?, que fue debatido a partir del año 87, ¿no?, debido a la candidatura del señor Mario Vargas Llosa con el Movimiento a Libertad. Entonces, estas ideas como que se difundieron, se difuminaron entre la población, ¿no? Esa idea de el Estado como el único salvador fue dejada de lado y por un momento los peruanos soñaron, ¿no?, en que podían mejorar las condiciones por su propio esfuerzo. Yo creo que ese sueño se convirtió en una realidad, y una realidad bastante positiva, porque si comparamos a los peruanos del año 2006 con los peruanos del año 1986 o 1976, el cambio es totalmente radical. El 16 es mucho mejor, pero, digamos, hay una cierta insatisfacción por la lentitud de los cambios, ¿no? Yo creo que eso ha jugado en contra en el imaginario popular. La pobreza se ha reducido, eso es real. Hay zonas del Perú con pobreza extrema, es cierto, pero ya no es la mayoría del país. Ya no es el 50 o más del 50% del país, ¿no? Y eso es algo que se debe a la decisión de las personas y, más que a la comprensión,
a la reacción de los funcionarios de no intervenir mucho, porque simple y llanamente se llegó en algún momento a la creencia quizás de que intervenir más era continuar con un modelo que destruía a las familias, ¿no? Yo creo que allí fue más por reacción que por convicción el cambio que se dio. Y esa constitución por eso nunca fue muy bien entendida, ¿no? Porque puede ser interpretada para la derecha o para la izquierda. No es un documento, como algunos señalan, que es una constitución neoliberal. Yo no sé qué cosa será neoliberal, pero en fin, ellos creen que eso existe. Pero sí es una constitución que establece la propiedad privada, la reconoce, ¿no? Y la gente menos pudiente comenzó a sentirse propietaria, ¿no? Los habitantes de los conos, de los pueblos jóvenes en esa época, ahora le llaman conos, ¿no? Han pasado de pueblo joven a cono, ¿no? Es otro level, como dirían algunos, es otro estatus, ¿no? ¿Por qué se da? Porque ellos se sienten propietarios de ese terreno, ¿no? Esa sensación de propiedad y esa defensa de la propiedad la van a exigir por parte de ese Congreso, ¿no? Claro, van a entender que hay un contexto en el cual, lamentablemente, ¿no?, la población también, al igual que en la época de la dictadura previa, no hizo demasiado por criticar en ese momento las violaciones de derechos humanos, se va a repetir. Eso es algo, eso es un capítulo que ha sido como presentado como lo único que ocurrió en los 90. Pero eso no es lo único que ocurrió en los 90. Eso es parte de un proceso, ¿no? Y que tampoco es el más grave comparado con las décadas anteriores. Ahora bien, ya que quedan ya pocos minutos para hacer una comparación con este análisis que se ha hecho anterior, histórico, a la época actual, ¿cómo cree usted que esta candidatura que se está presentando con el señor Castillo y con su símbolo de lápiz es una amenaza para regresar a esta época de los años 70? Bueno, es evidente que el SUTEP es uno de los sindicatos. Yo soy docente, soy egresado de la Facultad de Educación, soy licenciado por la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos. Muchos de quienes estudiaron conmigo en la facultad allá entre los años 87 y 93, algunos terminaron en Sendero Luminoso, otros en las filas de distintos grupos de izquierda, como activistas, jóvenes estudiantes activistas, después líderes sindicales, muchos en el SUTEP. Pero yo nunca entendí por qué, siendo del pueblo, le negaban a la población el derecho a decidir su destino y se irrogaban de una manera tan despótica la función de dirigir la vida de los demás, ¿no? Ese prurito porque el profesor es una especie de enviado divino que ilumina a la comunidad, esa es la base del pensamiento dictatorial o absolutista o totalitario que lamentablemente desde el colegio se difunde, ¿no? A pesar de que el programa educativo diga que hay que formar niños y jóvenes creativos y todo esto, lo que tienes es un vicio, ¿no?, por escucha, copia, ¿no?, y no critiques. Porque lo único que es válido como crítica es criticar lo que el profesor critica y repetir la crítica del profesor, inclusive en las aulas universitarias. Y eso es gravísimo. Porque los alumnos aprenden a corromperse, a no buscar la verdad, sino a buscar una rentabilidad en el aula. ¿Cuál es la rentabilidad en el aula? La nota. Por sacarse 18 o 20 repiten cualquier cosa. No importa si esta sea ilógica, no importa si esta contradiga la lectura que se ha hecho de los textos o la data estadística que el propio profesor ha presentado, pero que el mismo profesor en la clase niega o escamotea. Esta corrupción
de la niñez y la juventud ha sido organizada por profesores ideologizados. Hay profesores, yo diría, heroicos, que realmente entienden que su función es brindar información para que los cerebros de esos niños y jóvenes comiencen a trabajar por su cuenta y lleguen a conclusiones muchas veces inesperadas, ¿no? Así que esta candidatura que pretende repetir un modelo que nos llevó al fracaso y la destrucción, ¿no?, es un refrito. La prueba, en 1980, los militares, el año anterior, formaron un partido político para poder, digamos, postularse y tratar de mantenerse en el poder vía civiles. 2, los grupos de izquierda que apoyaron a Velasco y a Morales Bermúdez también postulan. Veamos los resultados de las elecciones de 1980. Es un desastre para la izquierda. Es un colapso para el proyecto de la revolución armada. Eso demuestra que el pueblo peruano sufrió tanto que no le dio ni el 5% del voto al grupo que representaba los ideales de la revolución socialista militar. Hoy, 30 años después, la gente puede pintar pajaritos porque no vivió esa experiencia, ¿no? Porque los, entre comillas, especialistas e investigadores han escamoteado la verdad y han vendido un discurso, han creado un mito alrededor de Velasco y la dictadura militar. La han aureoleado de justicia social. Y eso lo único que ha logrado es confundir la mente de los jóvenes, confundir la mente de profesionales. Ahora bien, hay muchos indecisos, ¿no? Porque tienen a un radical o alguien que represente esos ideales que usted ha dicho, como Pedro Castillo, pero también a la otra esquina tienen a una señora que representa prácticamente toda la corrupción de los años 90, representada por el señor Fujimori y por el señor Montesinos. Entonces, muchos indecisos se preguntan si vamos a salvar diciendo que si votamos por Keiko salvamos al país de esta izquierda radical. ¿Sería en todo caso más importante acaso salvar la estabilidad económica del país que someternos a una bola de corrupción por los 5 años que va a gobernar esta señora? ¿Es más importante esa estabilidad económica que la corrupción? Parece que la estabilidad económica no se entiende, ¿no? Porque no es un concepto que esté en el aire o en la estratosfera o en el Internet. La estabilidad económica significa que los jóvenes que han terminado su carrera van a encontrar un trabajo, que los padres de familia van a poder trabajar en donde trabajan y darle de comer a su familia. Eso es estabilidad económica. Ahora, si la gente decide, y puede hacerlo, tiene la libertad de hacerlo, dejar de comer, hacer que esas empresas quiebren, dejar que esas empresas quiebren o facilitar, ayudar a que muchas empresas escapen del Perú con sus capitales, ¿no? Bueno, pónganse a evaluar si es que van a poder irse junto con esos capitales fuera del país o enviar a sus hijos fuera del país. Yo creo que quienes están a favor de eso son los que se pueden ir. Son aquellos que van a, como el aceite, nadar sobre las aguas. Pero el resto no. El resto no. El resto va a sufrir las consecuencias de una mala elección. Se dice que Keiko es un problema, un riesgo altísimo. Sí, probablemente lo sea. Pero ¿quién tiene mayoría en el Congreso? Y si alguien se pretende demócrata en este país, debería de recordar que la importancia de la división de los poderes es que los poderes estén enfrentados. Pero si le damos el Ejecutivo y le damos el Legislativo a un solo partido, entonces estamos estableciendo una dictadura, ¿no?, subrepticia.
todos los que hoy declaran abiertamente su preferencia por Castillo, criticaron a Fujimori ser cabeza del Ejecutivo y tener mayoría en el Legislativo. ¿Cómo es que ahora se han olvidado de eso? Lo importante es que la señora Keiko tiene tantos anticuerpos a la derecha, a la izquierda y al centro, que ese control del Parlamento no lo va a poder tener. Empezando porque podríamos confiar, allí sí, en la bancada de el lápiz, ¿no? En la bancada del señor Castillo, como opositora principal al gobierno de Keiko Fujimori. Se podrían aliar con ella las minorías, las bancadas minoritarias que son de la señora Verónica Mendoza, del señor, el Partido Morado, no me acuerdo cómo se llama el candidato, del Partido Morado, que es lo que más recuerdo. Pero también recordemos que Acción Popular es un partido de centroizquierda, ¿no? Allá yo no sé a quién se le ocurre no revisar los estatutos de ese partido, ¿no? Pero debería revisarlo antes que calificarlo de partido de derechas, ¿no? Basta con revisar qué cosas hicieron, qué cosas propusieron en su primer y segundo gobierno, ¿no? Y qué cosas han apoyado, ¿no? Cuando han vuelto al poder hace unos años. Entonces, yo creo que Keiko va a tener en el Congreso una oposición suficiente, válida, legítima, que va a contener cualquier intento de cooptación del Estado por parte de ella. Y atribuirle a ella lo que hizo su padre a mí me parece exagerado. En primer lugar, porque cualquier estudiante de derecho, cualquier persona sin estudios, sabe que no se puede acusar a un hijo de los delitos del padre, ni se puede condenar al padre por los delitos de sus hijos. Si no, tendríamos pues no a un terrorista preso, sino a familias enteras, ¿no?, acusadas de terrorismo, porque solo uno de ellos, el padre, el hijo, o la entenada, o la nuera, ¿no?, fue terrorista. Eso nos remite a la mentalidad de la China, de los emperadores chinos, que castigaban a una aldea entera cuando un miembro de la aldea, ¿no?, cometía un delito. Pero eso es totalmente ilógico e insostenible bajo el proceso debido que requiere una justicia legítima, ¿no? No es darle un voto de confianza. Yo creo que no, al contrario, hay que estar alertas, ¿no? Pero, ¿qué tenemos en el otro lado? Tendríamos una bancada mayoritaria del señor Castillo, que puede tener rápidamente aliados en las minorías, aliados en Acción Popular, más la capacidad de dirigir el Ejecutivo. Si eso se le criticó a Alberto Fujimori, ¿por qué no es aplicable al señor Castillo? Fujimori jamás dijo que iba a dar un golpe de Estado, jamás dijo que iba a cambiar la Constitución, jamás dijo que iba a hacer todo lo que hizo. Pero el señor Castillo sí lo ha dicho. Y el círculo de confianza, el círculo político que lo rodea, también lo ha dicho. Entonces, si nos están diciendo lo que van a hacer, ¿por qué tendríamos que dudar de lo que nos están diciendo? Si comparamos ese mismo tipo de partidos e ideologías con países cercanos, ¿no? Evo Morales, ¿cuántos años ha estado en el poder? Hugo Chávez, ¿cuántos años estuvo en el poder? Los Kirchner, ¿cuántos años han estado en el poder? Ya no quiero mencionar Venezuela y Cuba porque siempre se quejan de que eso no es aplicable al Perú. Bueno, los peruanos se fueron a Venezuela, ¿no?, en los años 80, se fueron a España, se fueron a Chile, mandaban a sus hijos a limpiar baños, ¿no? Parece que la gente se ha olvidado. Porque justamente, ¿no?, se estableció un gobierno que estableció un esquema legal que era prácticamente imposible de desarticularse. Si los peruanos desean eso, está bien. Pero luego, no podrán quejarse de que decidieron mal, ¿no? Deberán de afrontar con valentía y gallardía la sangría que les espera.
porque nos están advirtiendo de lo que van a hacer. La señora Fujimori se está mostrando como muy conciliadora, muy dialogante. Claro, porque está candidateando. Pero tenemos la garantía de una fuerza opositora en el Congreso. Castillo más bien se va a convertir en el baluarte de la democracia si es que gana la señora Keiko, ¿no? Y debería, si es maduro, ¿no? Y si son maduros sus congresistas, jugar ese rol. Ser una izquierda que no merezca pues el escarnio, ¿no? Y una actitud casi racista como la que ha sufrido por parte de Hildebrand y otros, entre comillas, ¿no? Adalides de la intelectualidad nacional, que los han calificado de telúricos y folclóricos, ¿no? Yo creo que tienen la capacidad, justamente, de, al ser mayoría en el Congreso, ser una eficiente oposición a un gobierno de la señora Fujimori. Yo creo que eso nos demostraría, quizás, si Castillo y su propuesta madurarían a la luz de la acción política, de la plena gestión política, porque una cosa es que estén como candidatos y otra cosa es que ya estén en un poder del Estado, y quizás para las siguientes elecciones ellos hayan variado y hayan recapacitado y hayan adecuado sus planteamientos, que a mí me parecen bastante descabellados, la verdad, porque cada vez que se ha intentado aplicar eso, jamás ha resultado. No hay ningún asidero en la realidad concreta, ¿no? En lo que llaman la materia, ¿no? Se autodenominan muchos de ellos materialistas, ¿no? El mundo material ha demostrado que esas recetas, intervención de las empresas, nacionalización de las empresas, destrucción de las bases de la economía privada y del mercado y de la libre competencia, lo único que han generado ha sido pobreza y la emigración masiva de la población hacia otros lugares. Lo estamos viendo en este momento. La gente está tratando de cruzar la frontera sur de Estados Unidos. ¿Por qué no se van a Venezuela? ¿Por qué no tratan de llegar a Venezuela? Si están en Centroamérica, más fácil llegarían a Venezuela. ¿Por qué quieren ir a Estados Unidos? Porque allí se respeta la propiedad privada. En Venezuela no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona que se llama materialista, que se dice analizadora de la realidad, sin el disfraz de la ideología, ve esa data y la niega? Eso es un idealista total. Los socialistas son idealistas puros. Han creado una fantasía, un gobierno y un modelo de gobierno totalmente utópico, ¿no? Y asumen que porque ellos van a llegar al poder, al fin se va a volver realidad. Antes no fue realidad porque no eran ellos los que estaban en el poder. Y eso lo han dicho siempre, en todos los países en donde han llegado al poder. Y después, enfrentados con los tristes resultados, jamás han querido reconocer que es su responsabilidad el desastre. Le echan la culpa a cualquier pajarito que se cruce en el campo. Yo creo que sería penoso que personas tan inexpertas en el juego político, porque ser gobernador es tener el poder, es ser un curaca, una especie de virrey. Ser gobernador no es entrar en el juego político. Pero si tuviéramos una bancada castillista y un ejecutivo fujimorista, yo creo que el juego político les enseñaría a ambas fuerzas a democratizarse internamente, ¿no? Y espero que la población peruana esté alerta, ¿no? Y sea capaz de activarse, ¿no? Para impedir que alguno de los dos poderes, ¿no? Anule al otro. Muchas gracias por el análisis, por la respuesta a las preguntas, profesor. Hemos cumplido con la hora que hemos destinado para esta entrevista. Le damos las gracias por su tiempo, por compartir este análisis con nosotros. Nuevamente agradecemos a las instituciones que nos auspician y han compartido este video por las redes sociales. Gracias a las personas que están aquí en esta sala y a las que nos ven por redes sociales. Les invitamos a que puedan compartir este video que queda grabado en el Facebook, que puedan compartir estas ideas y debatirlas con aquellas personas interesadas
poder defender, como hemos estado conversando, un modelo que ha permitido al Perú avanzar y que si se maneja correctamente, si se puede mejorar, podemos continuar en esa línea y no regresar y ir como el cangrejo. Les invitamos a que nos sigan en el fanpage en el Facebook y también en nuestras redes sociales. Esta conferencia y muchas otras las tenemos en nuestro canal de YouTube. Así que les estaremos informando por nuestras redes sociales las próximas entrevistas que estaremos haciendo, así como el material y el contenido que estamos compartiendo de mira a este proceso electoral y a esta coyuntura política. Profesor, le damos un minuto para que pueda usted concluir. Bueno, gracias por decirme profesor, porque voy a hacer eso. Voy a recomendar libros. Hay un libro de un sanmarquino muy querido, que ya nos ha dejado lamentablemente, don Arturo Salazar Larraín, que escribió, porque fue testigo y víctima de la dictadura de Velasco, La herencia de Velasco. Es un libro, ¿no?, que yo recomiendo mucho. Búsquenlo, porque tiene data concreta, sacada de las propias fuentes del gobierno de Velasco, contrastando las propuestas de Velasco con los resultados de Velasco. Otro texto que no debe faltar en su cabecera, ¿no?, por si acaso a mí el IEP no me paga por hacer propaganda, es Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quiros. Yo creo que estos son dos textos capitales, ¿no?, además de las fuentes del INEI, las estadísticas, ¿no?, el BCR y también sus papers sobre el periodo 68-80. Los invito a leer eso y a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Algo que siempre digo, recordarás, Walter, a mis alumnos es: no me crean a mí, ¿no? Yo podría estar equivocado, pero créanle a su propia capacidad lógica, a su propia capacidad de análisis, ¿no?, desinteresado, solamente interesado en la verdad, no en encontrar la respuesta que a mí me gusta. No, no importa lo que a mí me gusta, importa la verdad, aunque a mí no me guste. Y les agradezco francamente por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente, y a todos los presentes les agradecemos nuevamente por su presencia. Que tengan buenas noches.